Bien, estamos en el capítulo 29 de Isaías y como hemos estado diciendo, estamos en la sección que se denomina la sección de los ayes, ¿verdad? Estos lamentos o cantos de lamento fúnebres, porque pues el Señor ha estado tratando con Israel, le ha estado mandando muchos juicios para que Israel reaccione y no lo han podido asimilar. Está cayendo, este canto de lamento aquí en el capítulo 29, está cayendo sobre aquellos que desafiaron la omnisciencia de Dios, que no quisieron aceptar que Dios pues tiene un plan perfecto y maravilloso para cada quien. Ellos prefirieron trazar sus planes infames, que en el fondo lo que hacían era deshacerse de Dios. Sus planes secretos, ¿verdad? Porque los están haciendo escondidas, se basaban en la premisa de que Dios no los podía salvar. Los israelitas, tanto las tribus del norte como las del sur, habían creído que sus alianzas estratégicas eran más seguras que confiar en Dios. Ellos habían creído que esas alianzas que habían hecho con otros pueblos les brindarían una mayor protección, una protección más segura que la seguridad que Dios les estaba dando. Los del norte, ¿verdad? Buscaron aliarse con Siria para destruir a las tribus del sur. Cuando las tribus del sur reciben el ataque de todos ellos, deciden ir a buscar ayuda con Asiria y con Egipto. Y dicen, nosotros vamos a hacer nuestra estrategia para salvarnos de las tribus del norte. Sus planes no solamente eran necios, sino que noten esto, para ellos era más fácil creer en sus planes corruptos que confiar en la simplicidad de las promesas de Dios. ¿Sí? Creer en Dios es sencillo, es simple, pero a veces le ponemos muchas trabas y era lo que estaban haciendo ellos. Les era difícil pensar, como hoy también se nos hace a veces difícil pensar que Dios es quien tiene todo bajo su control. No creían que Dios era el alfarero y que ellos eran el barro. Ellos creían que le podían decir al alfarero, ¿por qué no nos haces de esta o de aquella otra manera? Ellos no concordaban con el salmista cuando dice ahí en el Salmo 100, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Dios tiene todo bajo su control, como lo ha tenido con este pueblo de Israel en todo tiempo. Dios ya les había dicho que Él iba a derrotar a sus enemigos, que Él iba a destruir a todos estos enemigos. Vamos a Isaías 14, y vean lo que les está diciendo el Señor aquí con respecto a estos enemigos de ellos. Isaías 14, versículo 25, vamos a leer desde el 24. Dice Isaías 14, 24, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. El Señor le está diciendo, yo voy a quitarles a los asirios, yo voy a quitarles sus problemas, yo soy la solución a todos esos problemas que estás viviendo. De hecho, Dios los metió en estos problemas, Dios los hizo estar bajo este ataque de los asirios. El Señor aquí mismo en el capítulo 29, regresemos ahí, les ha dicho lo que va a hacer con todos sus enemigos en los versículos 5 y 6, ahí mismo en el capítulo 29. Dice Isaías 29, 5, y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente en un momento. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido,
con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. El Señor está prometiendo ahí que Él es el que va a destruir a todos sus enemigos. Cualquier ejército de cualquier tamaño, cualquier pueblo va a ser derrotado. Y esto, no solo esto les había dicho, vamos al capítulo 19. Vean lo que les dijo en el capítulo 19 acerca de estos enemigos específicos de Egipto y de Asiria. Vean lo que les dijo acerca de estos enemigos específicos. Capítulo 19 de Isaías, versículo 23. Dice ahí Isaías 19:23, en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Siria, y los asirios entrarán en Egipto, y los egipcios a Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. Una calzada de entrada, ahí va a haber un flujo continuo, eran enemigos acérrimos. Y dice el Señor, yo voy a hacer que ellos dos me sirvan, dice, servirán con los asirios, los egipcios servirán con los asirios a Jehová. Versículo 24, en aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío Egipto y el asirio, obra de mis manos, e Israel mi heredad. Señor, les había dicho, todo esto va a cambiar, inclusive algunos de los de Egipto y algunos de los de Asiria van a venir junto con ustedes a adorarme. Ustedes no se preocupen por lo que tienen que pasar, les decía el Señor. Todas estas pruebas son necesarias para ustedes. Y esto nos muestra cómo es que Dios humilla a quien tiene que humillar y tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Pero cuando alguien se está oponiendo a sus planes y quiere generar sus propios planes y estrategias, Dios le dice, no va a ser así, no va a ser así, tú no puedes. Noten, cualquier plan que los hombres de Judá tramaran resultarían tanto innecesarios como infructuosos. No hay plan fuera de lo que Dios había determinado. Dios había determinado hacerlos pasar por esa prueba. Esa prueba era necesaria para ellos. Tenían que pasar por toda la prueba. Y cuando Dios así lo decidiera, los iba a sacar de esa prueba porque Él así lo había determinado. Ellos están dejando de someterse al pacto mosaico, están dejando de someterse a las leyes que el Señor le dio a Moisés, y el Señor dice, tienen que venir a esto porque yo tengo un plan para ustedes. Su necedad, su falta de obediencia los tenía en el suelo, derribados pero no destruidos, como dicen Corintios. Dios ya había determinado sacarlos de este problema en el que Dios mismo los había metido por su desobediencia, por su necedad. Eso era lo que los tenía ahí derrotados. Dios está obrando soberanamente en los detalles de la vida del pueblo de Israel, del mismo modo que hoy está obrando en los detalles de nuestra vida, de cada uno de los detalles de la vida de cada uno de nosotros los creyentes. Uno de los más grandes hombres de Dios, el más santo que nos narra ahí la Escritura, Job, nos deja ver precisamente que en medio de la tribulación, en medio de la prueba a la que Dios nos mete con mucha frecuencia, en algunas nos metemos nosotros, pero hay muchas que Dios permite que sucedan en nuestra vida porque quiere que estemos más cercanos a Él. Job, ¿verdad? En este libro maravilloso nos muestra que cuando estamos en medio de la prueba, en medio de las circunstancias difíciles, nos cuesta mucho trabajo ver a Dios. Vamos a Job 22. Job 22 y vamos ahí al versículo 12. Job 22, 12. Recuerden, aquí está Elifaz, uno de los amigos de Job, contestándole a Job. Los amigos de Job creían que él había cometido pecado. Y si Job hubiese cometido pecado, todo lo que le dijeron los amigos es correcto, si Job hubiese cometido pecado. Pero debido a que Job no cometió pecado, porque era el hombre más santo sobre la tierra, según la descripción de Dios, no estaban en lo correcto. Sin embargo, dan mucha sabiduría. Aquí en el capítulo 22
versículo 14, Elifaz le está diciendo a Job, ¿sabes qué? En medio de esta tribulación, tú no logras ver el pecado que cometiste. Y le dice ahí en el capítulo 22, versículo 12, ¿no está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodearon y no ve, por el circuito del cielo se pasea. Aquí les dice, ¿sabes qué? Dios está en el cielo, Él sí ve todo. Tú eres, le está diciendo Elifaz a Job, tú no logras captar cuál es el pecado que tú cometiste. Recuerden, Elifaz estaba en lo incorrecto. Pero a veces en medio de las circunstancias difíciles no logramos ver la mano de Dios en los detalles de nuestra vida. Creemos que esto requiere de un plan que yo desarrolle y que yo debo de hacer. Y miren, evidentemente a veces planeamos, pero esos planes van a lograrse cuando sean bendecidos por Dios. De tal manera que Dios es el que está al control, no las alianzas que están buscando hacer aquí todos ellos. El pecador, cuando está en medio de la prueba, se trata de convencer de que Dios no lo ve. Vean algo que es impresionante. Vamos a Ezequiel capítulo 8. Ahí en Ezequiel capítulo 8, acuérdense, hay una diferencia entre el profeta Isaías y Ezequiel. Isaías es preexílico, él les dice casi 120 años antes de que se vayan a la cautividad a Babilonia, les dice se van a ir a la cautividad a Babilonia. Aquí en Ezequiel ya están en la cautividad en Babilonia, pero había algunos que se habían quedado en Jerusalén en el templo, y en el templo había sacerdotes que dentro del templo pecaban. Dentro del templo del Señor, dentro del templo que había construido Salomón, ahí adentro pecaban, y ellos se decían a sí mismos, Jehová no nos ve. Vean lo que dice el 8:12, perdón. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Ezequiel nos va a narrar en el capítulo 10 que la gloria de Dios deja el templo, pero ahí en el Ezequiel 8 la gloria de Dios está en el templo y están dentro del templo de Salomón. Si ustedes ven la construcción, a los alrededores había cámaras. Algunas se usaban como dormitorios, otros como cocina, pero parecía que estos encontraban una cámara que decían, aquí Dios no nos ve, pero están dentro del templo de Salomón, con la gloria ahí presente de Dios en ellos, con ese Dios omnipresente viéndolos, y ellos decían, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra, y se daban sus libertades para pecar. Isaías nos ha estado enfatizando algo en todo lo que hemos estudiado hasta ahorita en los primeros 29 capítulos. Primero tiene que haber juicio por el pecado antes de que llegue la bendición. Si no hay juicio por el pecado, no hay bendición. Pero aquí ellos han estado dudando. ¿Será que sí creemos en Dios? ¿Será que no creemos en Dios? ¿Será que mejor nos vamos con Asiria? ¿Será que mejor nos vamos con Siria? ¿Será mejor que nos vamos con Egipto? ¿Qué será mejor para nosotros? Y no logran someterse a lo que Dios quiere que hagan. Me recuerda lo que el Señor les dijo a través del profeta Elías. Vamos al primer libro de los Reyes, capítulo 18. Vean lo que les decía, esta duda que ha prevalecido por siglos ahí con el pueblo de Israel. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 21. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Dice ahí, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías les decía, bueno, decídanse ya.
O sea, no quieren obedecer a Dios, no lo obedezcan. Ya váyanse a seguir a los Baales. A ellos son a los que quieren obedecer. Vayan y deleítense en su pecado, aléjense de Dios, porque es mejor que seas frío o caliente, porque al tibio lo vomitaré de mi boca. Decídete, ¿obedeces o no obedeces? Era lo que les estaba diciendo a este pueblo de Israel, Isaías. Ya decídanse en qué van a hacer. El juicio se está llevando a cabo. Todos estos son los ayes. Recuerden, estamos en la sección de los ayes. Y aquí se muestra un poco de luz acerca del futuro de Israel. Un futuro que solamente puede ser posible por la gracia y misericordia de Dios. Dios será quien, ejerciendo su soberanía, hará que los planes que tiene para Judá se cumplan. Recuerden, de Judá continúa la línea mesiánica. Y el Señor va a hacer que se cumplan sus planes con Judá, porque de ahí va a sacar al Mesías. No se puede estorbar. Y noten, ellos no se lo merecen. Dios les da de su misericordia. Así obra la gracia de Dios. No nos lo merecemos. Y a mí esto me deja perplejo, me deja impresionado. Dios haciendo que la gente que tiene que creer para que su plan se cumpla, crea. Dios lo provoca. A Dios no se le escapa nada. No hay manera de resistir los planes de Dios. Plan que Dios haya determinado lo cumplirá. Si Dios planeó la salvación de alguien desde antes de la fundación del mundo, lo va a salvar. Con las tribus del sur tiene planes. Jesucristo será descendiente, Él será el león de la tribu de Judá, como nos dice ahí Apocalipsis 5:5. Y este pueblo no va a frustrar estos planes. El Señor lo tiene claramente definido. Cuando llegamos entonces aquí al capítulo 29, se nos está hablando de este sufrimiento por el que van a tener que pasar, pero en medio de ese sufrimiento que les está indicando que tienen que pasar, les está dando una luz. Yo te voy a sacar de tus problemas. Lo único que necesito es que seas obediente a mí. Aquí viene una palabra positiva, una palabra de aliento, una palabra de amor a Judá, para que ellos logren ver lo que el Señor tiene. Vamos a leer Isaías 29, versículo 17 y hasta el 24. Dice Isaías 29, versículo 17. ¿No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero? ¿Y el campo fértil será estimado por bosque? En aquel tiempo, los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en la alegría en Jehová, y aun los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. Por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob: no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido. Porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. Nos está hablando de la obra que Dios va a hacer con ellos. Este tiempo pudiera ser escatológico, pero también pudiera referirse al momento en el que van a salir del exilio en Babilonia, en donde va a haber una disposición total a conocer acerca del Señor. Los eruditos ahí de repente no se ponen muy de acuerdo, pero esto es la obra que va a realizar el Señor en un momento determinado, y al decirnos toda esta obra que Él va a determinar, nos hace ver tres detalles acerca de la salvación. Tres detalles acerca de la salvación que nos muestran ese grande amor de Dios hacia el pueblo de Israel. Tres detalles acerca de la salvación que nos muestran el amor de Dios hacia nosotros. Y vean, la soberanía de Dios está actuando aquí. Estos detalles de la soberanía del Señor son impresionantes, porque sin estos detalles no podemos comprender cómo obra nuestro Dios.
Y vamos a ver, primer detalle, la soberanía de Dios salvará a su debido tiempo. La soberanía de Dios salvará a su debido tiempo. Ese es nuestro primer detalle acerca de la salvación. Y dicen los versículos 17 al 19, no se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero y en campo fértil será estimado por bosque. Está hablando ahí de un Líbano. ¿Quién es ese Líbano? ¿Quién es ese que se va a convertir y pasar de un campo fructífero a hacer un campo fértil y que sea como un bosque? Vamos al capítulo 10. Vamos al capítulo 10 de Isaías. Aquí recordarán que en este capítulo 10, versículos 5 al 12, el Señor informa que va a mandar en contra del pueblo de Israel, las 10 tribus del norte, a Asiria, y les dice que lo va a mandar a destruirlos. Pero Asiria va a creer que es él mismo el que va. Y el Señor dice, llegado su momento, por esa maldad que el mismo Asiria va a cometer en contra de Israel, yo voy a acabar con él, yo voy a acabar con Asiria. El Señor les estaba diciendo, no tienes que hacer planes, yo voy a librarte de tus enemigos. ¿Sabes cuál es el mejor plan que debes de hacer? ¿Cómo me le vas a hacer para obedecerme? ¿Cómo le vas a hacer para someterte a mi palabra? ¿Cómo le vas a hacer para cumplir con todas tus necesidades que te provee este mundo y seguir fiel a mi palabra? Aquí les dice, refiriéndose a Siria, vean lo que dice el versículo 15. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por esto, el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama, que abrace y consuma en un día a sus cardos y a sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo y vendrá a ser como abanderado en derrota. Está hablando de Asiria. Dice el Señor, no se puede gloriar el hacha contra el que con ella corta. El Señor usó a Asiria como su hacha. Y dice, el hacha no puede venir en contra. Algo similar a lo de que el barro no puede decirle nada al alfarero. Y vean lo que nos dice en el versículo 33 y 34, ahí mismo. He aquí el Señor, Jehová de los ejércitos, desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Podemos decir que el Líbano, aquí en el capítulo 29, puede hacer referencia a Asiria. Sin embargo, creemos que es más probable que hace referencia a cualquier enemigo del Señor, cualquier enemigo que puede ser transformado radicalmente por el Señor. Alguien que era su enemigo y ahora lo convierte en algo completamente diferente, algo que sea el amigo del Señor. Los enemigos de Jehová son los enemigos de Judá, por tanto, muchos enemigos se oponen a la salvación de Judá, entre ellos así dice el Señor, yo los voy a cambiar, yo los voy a transformar. El Líbano era un lugar con árboles frondosos, con árboles muy altos, y esos árboles altos erguidos parece ser que eran un sinónimo de soberbia, de orgullo. Y dice el Señor, eso yo lo voy a transformar. Y eso lo voy a convertir en un campo fructífero, en algo que me sirva, en algo que me dé a mí utilidad. ¿Cómo va a suceder esto? Vean lo que dice ahí en el 32, versículo 15, 32, versículo 15, y vamos a leer desde el 14, 32, 14, 32, 14. Porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y las fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada.
hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convertirá en campo fértil, y el campo fértil será estimado por bosque. Noten cómo lo va a hacer posible el Señor, dice, cuando Él derrame su Espíritu sobre lo alto. Esto es lo que va a generar un cambio total, de tal manera que el Señor puede convertir el orgullo en humildad, un campo estéril en un campo fructífero. Puede cambiar aquello que no es y convertirlo en lo que debe de ser. El Señor puede hacer esta obra maravillosa. El Señor puede dar vida aun cuando estés muerto en tus delitos y pecados. El Señor lo puede transformar. Y noten la descripción de esto. Vamos de nuevo al capítulo 29. Dice en el versículo 18, en aquel tiempo, aquí es donde viene un poquito la parte escatológica, otros lo asocian con el tiempo en el que llegó el Señor Jesucristo y dijo algo que aquí viene. Dice, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Algo similar a lo que pasó con el ministerio de los apóstoles. Pero les digo, algunos lo ven cumpliéndose ahí después del exilio, en el tiempo del Señor Jesucristo, otros los ven como algo escatológico. Los que escuchen, oyen, los que no oyen van a lograr oír, los que no ven van a lograr ver en medio de la oscuridad y de las tinieblas. El Señor va a revertir lo que había hecho en los versículos 11 y 12. Vamos a ver lo que dicen los versículos 11 y 12 ahí en el capítulo 29. Dice ahí, y os será toda visión como palabra de libro cerrado, el cual si dieren al que sabe leer y le dieren, lea ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer diciéndole, lea ahora esto, él dirá, no sé leer. Aquí está revirtiendo. Estos no podían informarse acerca de lo que el Señor decía, y ahora el Señor dice, yo voy a transformarlo, yo voy a dar la salvación, y ahora van a ser capaces de entender. Dios decide quién escucha. Dios decide quién no escucha. Dios decide quién va a hacerlo. El Señor puede revertir cualquier cosa. Y noten, aquí no hay contradicción del Señor. Simplemente hay soberanía. Cuando Él quiere van a escuchar, cuando Él no quiere no van a escuchar. Porque Él es soberano, Él es justo, Él es recto, Él es santo. Él puede obrar de esa manera porque por eso es el creador de los cielos. El Señor no se contradice, simple y sencillamente actúa de acuerdo a su plan. Un plan que muchas veces nosotros no queremos entender. Dice ahí en el versículo 19, entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Dice que los humildes, los más pobres, se van a gozar, van a crecer en alegría. Y la Biblia de las Américas, en lugar de decirles humildes y pobres, dice los afligidos y necesitados. ¿Quiénes son estos? Este tipo de personas representa a los que han estado necesitando a Jehová en medio de toda esta aflicción. Han estado pasando por angustia. Asiria ha sido un ataque constante hacia ellos, y en medio de toda esta aflicción ellos han sido los pobres de espíritu. En medio de toda esta aflicción han sido de los que lloran, han sido de los mansos, han sido de los que han tenido hambre y sed de justicia, han sido de los misericordiosos, han sido de los de limpio corazón, han sido los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia. Son esos que nos describen las bienaventuranzas. Estos van a gozarse y van a tener alegría porque es el momento en el que el Señor en su intervención está cambiando todo. Estos son los que han confiado en que a la manera de Dios es mejor que a la manera del hombre. Estos son los que saben que sometiéndose a Dios, resistiendo a los problemas van a huir de ellos. Algo parecido a lo que dice Santiago 4:7. Someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo
huirá de vosotros. Los problemas van a tener que irse porque no logran tener efecto sobre ellos. Son los que han sufrido las consecuencias del pecado. Son los que han pecado, ¿verdad? Han sufrido las consecuencias y han odiado el pecado. Y entonces han sentido la necesidad de Dios. Estos han visto que el pecado les ha traído muchos problemas. Dios prefiere a un pecador arrepentido a su lado que a un devoto que oculta su pecaminosidad. Ellos, ahora estos que están siendo descritos aquí como humildes, estos necesitados, estos pobres, están huyendo del pecado. No queremos más consecuencias por el pecado, queremos someternos solamente a lo que Dios dice. Y por eso dice: los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Y noten la progresión. Primer detalle que vimos: la soberanía de Dios salva a su debido tiempo. Su pueblo va a experimentar la salvación porque Él así lo ha determinado. Tú y yo experimentamos la salvación porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y ahora nuestro segundo detalle: la soberanía de Dios acabará con el pecado que nos acecha. La soberanía de Dios acabará con el pecado que nos acecha. Versículo 20 y 21. Dice ahí: porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. Nos está hablando de 4 o 5 tipos de personas. Dice que el violento va a ser acabado, el escarnecedor va a ser consumido, serán consumidos los que se desvelan para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre de palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo. Violentos. ¿Quiénes son esos violentos? Tiranos. Son los que sin piedad oprimen a los débiles para sacar algo de ellos. O sea, los ven débiles, los ven a lo mejor sin conocimiento, los ven con necesidad, y estos violentos, estos tiranos, van encima de ellos para poder sacarles otro poco más. Pecadores que pecan en contra de los hijos de Dios. El escarnecedor. Estos se burlan de los estándares de la verdad, el honor, se burlan de la decencia, se deleitan en burlarse de la gente que sí se somete a Dios, pero no solamente se burlan, sino quieren sacar algún tipo de provecho de ellos. Y noten, pecadores que han burlado a los más débiles, débiles a causa del juicio de Dios. Aquí están siendo juzgados por Dios y ellos se han aprovechado de ello. Habla de los que se desvelan para hacer iniquidad, y estos son los que de manera premeditada, con diligencia, están buscando la oportunidad para dañar y hacer el mal. Se desvelan, o sea, están maquinando: ¿cómo voy a causarle mal a la gente? Voy a ir y le voy a decir esto a este otro, y va a pasar así, y va a pasar de esta manera, para que yo obtenga algún tipo de beneficios. Los violentos expresan a los que quieren hacer el mal, los escarnecedores atacan la verdad, los que se desvelan para hacer iniquidad son los que con premeditación buscan hacer cualquier tipo de mal. Y noten, en el 21 sigue con otros 2 tipos. Los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. Parece que la escena aquí es en la puerta. ¿Qué es esto de en la puerta? Ustedes recordarán en dónde se sienta el hombre de la mujer virtuosa de Proverbios 31. Dice que él, su marido es conocido en las puertas, dice en Proverbios 31, 23, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Ahí se sentaban para ejecutar algunos juicios.
De tal modo que podemos decir que estos que están aquí están en medio de un contexto de juicio y están pervirtiendo la causa del justo. Es decir, que estos hacen pecar al hombre de palabra, posiblemente hacerlos que den un testimonio falso, o digan mentiras acerca de alguien, y noten, está llevándose a cabo un juicio legal, y en medio de ese juicio legal estos vienen y mienten, y dice ahí que también estos arman lazo al que reprendía en la puerta, hacen cosas elaboradas. No es casualidad, no es casualidad, ellos lo planean. Voy a hacer este tipo de mal, voy a hacer que en el juicio se vean las cosas de esta manera para que yo quede bien, para que yo no salga dañado. Son personas que se engañan a sí mismos creyendo que su causa es la única justa. Algo así como en un pleito de parejas. Uno cree que él tiene la razón y el que está mal es el otro. Pero dice Proverbios 18:17 que justo le parece al primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Estos que están siendo aquí descritos son confrontados, se les muestra que están en un error, se les muestra que están haciendo mal, pero ellos se mantienen firmes. Quien tiene la razón soy yo. No me importa lo que tú digas, no me importa lo que estés haciendo. ¿Qué está pasando? Es un contexto legal. Debido a que yo tengo el poder, debido a que yo soy el que manda en este contexto de juicio, aquí se hace lo que yo diga y tú eres el que está mal, aunque en realidad sea yo el que está mal. Hacen que otra persona se vea mal. Mira nada más cómo tu padre es de esta manera, ¿verdad? Mira cómo tu madre es de aquella manera. No, la idea es entender que quien tiene la razón es Dios. Pero estos, como tienen el poder para hacerlo, simplemente abusan del débil. Noten esto, ¿en contra de quién están pecando todos estos? El violento, ¿verdad? Estos que hacen pecar de palabra, estos escarnecedores, ¿verdad? Los que se desvelan para hacer iniquidad. ¿En contra de quién están pecando? Les reafirmo lo que ya les he dicho. Todos estos van a llenar el infierno porque están pecando. Y entonces, ¿contra quién peca? Contra los que van a llenar el cielo. Estos, para poder ir al infierno, tienen que atacar a los que están en el cielo para poder llenar ese infierno. Ahora, también hay creyentes que pueden actuar de esta manera, y verdaderos creyentes. ¿Qué están haciendo? Perdiendo sus coronas, perdiendo sus galardones. Y a veces el creyente se comporta como incrédulo. Ustedes saben cómo se comporta el incrédulo, ¿verdad? Hice una buena obra, crucé a una viejita en la esquina, entonces ya me gané 5 puntos con el Señor, ¿verdad? Pero luego llegué y le grité a mi esposa, híjole, perdí 10. ¿Sí? Y luego pues hice otra buena obra y gané 10 puntos, pero después tuve pensamientos corruptos y perdí 15. O sea que pierde y pierde y pierde. La idea es que te asegures que estás obrando conforme a Dios lo pide. Y esto es muy simple. Mira, cuando alguien peca en tu contra, en lugar de que diga, Señor, ¿por qué no cae un rayo del cielo y lo consumes ahorita? Debes de tenerle misericordia y compasión. Porque si no se arrepiente se va a ir al infierno. Entonces, antes de que decir, Señor, ¿por qué no le cae ahorita un rayo del cielo? Di, Señor, perdónalo. Perdónalo porque no sabe lo que hace. No sabe que se está metiendo con un hijo de Dios. Señor, por favor, haz algo. Y sea un creyente con más razón. Noten, los hermanos en la iglesia, así todos nos vemos muy bonitos sentaditos escuchando el sermón. Pero bájense ahorita al estacionamiento para ver cómo muchos hermanos, toda la santidad que ganaron al escuchar al sermón, se pierde allá en el estacionamiento. ¿Sí?
la iglesia es el lugar donde vienen a practicarlo, a practicar el perdón, a tener compasión por los demás, a ayudar a los necesitados. Les he dicho ya varias veces que lo que debe de unirse es que los que están estorbando digan: ya me voy porque no quiero estorbar a mis hermanos. Y los que están siendo estorbados digan: debo de tener paciencia porque mi hermano se está edificando más tiempo allá adentro. Yo lo puedo esperar aquí todo el tiempo que sea necesario, que se edifique con los hermanos allá adentro. Y el de acá adentro le debe decir: hermano, ya me voy porque estoy estorbando a alguien y quiero amar a mis hermanos no estorbándole, ¿verdad? Pero nosotros debemos entender que cuando alguien peca en nuestra contra, antes que se lleve todos nuestros malos deseos, se debe de llevar el perdón que nosotros le tenemos que otorgar. Y noten, si es alguien muy cercano a ti, con mayor vehemencia lo debes de hacer. La soberanía de Dios va a acabar con todo el pecado que lo afecta primordialmente a Él. Recuerden que todo pecado es en contra de Dios. En efecto, ustedes y yo recibimos las consecuencias del pecado de muchos otros. En algunos casos que ni los conocemos, pero recibimos consecuencias de los pecados de otros. Aquí el Señor dice: yo soy el que va a transformar todo eso en bendición. Entonces, la soberanía de Dios salvará a su debido tiempo, la soberanía de Dios acabará con el pecado, ¿verdad? Y la soberanía de Dios, nuestro último punto, hace entender la doctrina. La soberanía de Dios, fíjense bien, no solamente Él salva, sino que Él hace entender a aquellos que salvó lo que deben de hacer. Y esto va a darles un recordatorio en esta parte final de lo que Él ha hecho antes, de lo que Él hizo con Abraham, y con esto les quiere asegurar el gozo futuro que ellos van a tener. Dice ahí en el versículo 22, y ya les dije el tercer punto: la soberanía de Dios hace entender la doctrina. Dice en el 22: por tanto, Jehová que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob: no será avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido. Parece ser que aquí trata de ilustrar cómo va a ser esa escena cuando el pueblo de Dios, Jacob, cuando se refiere a Jacob, se refiere a las tribus unidas. Recuerden que están 10 en el norte, 2 en el sur, pero cuando dice Jacob se refiere a estas tribus unidas. Dice: cuando se presenten delante del Señor, no serán avergonzados, ni su rostro será pálido. ¿Por qué? Porque del modo en el que redimió a Abraham, así el Señor los va a redimir. Y noten, nos está llevando a esa conclusión. Por tanto, Jehová que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob. Jehová que redimió a Abraham. ¿Cómo redimió Dios a Abraham? Muy interesante. Ustedes saben que ahí en Génesis 12 se nos habla de que el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y decimos que Abraham pues es el ejemplo de obediencia, pero es muy interesante cuando llegan al capítulo 15 de Génesis. Génesis 15, vamos a verlo. Génesis 15, versículo 18. Perdón, 15:7. Y ahorita vamos al 18. Vean cómo lo redimió el Señor. Dice en el 15:7, ¿verdad? Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Noten, él obedeció, pero no le dice el Señor: yo soy Jehová al que obedeciste para salirte de Ur de los Caldeos. Le dice: yo soy Jehová que te saqué. ¿Por qué Abraham pudo obedecer también? Porque Dios lo sacó. Y Dios nos dice aquí en Isaías 29 que Él redimió a Abraham. Él hizo todo lo necesario para que Abraham fuera obediente. Vean ahora sí el 15:18.
¿Cómo lo redimió también el Señor? En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. El Señor hizo pacto con él. Abraham no le dijo, bueno, vamos a hacer un pacto. ¿Quién dijo que tenían que hacer el pacto? Dios le dijo a él. El Señor también lo redimió cuando tuvo esa descendencia prometida, cuando nació Isaac. Y todavía el Señor ve y le dijo, entrégamelo. Y fue y obedeció. ¿Y qué dijo el Señor? Detente, por cuanto me has obedecido, veo que eres un hombre que tiene fe en mí. El Señor se llevó a este pueblo a Egipto, 400 años en la cautividad. Y el Señor decidió redimirlos en el momento que Él había determinado, porque entonces estaban atentos a ellos. Dice aquí, regresemos ahí a Isaías 29, dice ahí que cuando Jacob esté presente delante del Señor, no será avergonzado ni su rostro se pondrá pálido. Sería la escena de alguien que sabe que está mal con el Dios creador del universo. Ellos están mal delante del creador del universo. Pero el Señor dice, como ya nos lo mostró, yo voy a transformar todo esto. Al grado que te voy a llevar a la salvación. Sí te voy a salvar de Asiria, sí te voy a salvar de Siria, sí te voy a sacar de tus problemas. Y lo hemos ya hablado mucho. ¿Cuánto pueden durarte tus problemas? Nada más esta vida. Acabándose esta vida, se acabaron tus problemas. Todos somos descendientes de Abraham. Todos somos descendientes de Abraham. Vean cómo lo dice Pablo en Gálatas. En Gálatas nos dice que nosotros somos de ese linaje de Abraham. Gálatas 3, versículo 7. Dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Todos los que tenemos fe en Jesucristo somos descendientes de Abraham, somos hijos de Abraham, porque la salvación solo ha sido posible a través de Cristo. Solo hay un camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie puede venir al Padre si no es a través de mí, a través de la fe que coloquen en mí. Los verdaderos descendientes de Abraham son los que comparten esta fe. No es la etnia judía, no por ser judío ya va a ser salvo. Un judío tuvo que haber creído en el Mesías, que iba a venir. Y si no creyó así, no será salvo. Los que estuvieron aquí tuvieron que creer en Él cuando estuvo sobre la tierra. Si no creyeron en Él, no van a ser salvos. Nosotros creemos que Jesucristo ya vino. Y esa es la fe que nos une a todos los descendientes de Abraham. Son los de la misma fe. Y el ejemplo es, así como el Señor lo hizo con Abraham, lo va a hacer con ustedes israelitas hoy. Así como el Señor lo hizo con Abraham, así como lo hizo con los israelitas, lo va a hacer contigo y conmigo el día de hoy. Nos va a sacar adelante, no importa cuál problema pases. Tú debes de ser obediente al Señor. ¿Cómo te aseguras que estás dentro de la soberanía del Señor? ¿Cómo sabes que eso que vas a hacer verdaderamente está dentro del plan soberano de Dios? Muy simple, obedécele a Dios. Y si todo lo estás haciendo en obediencia a Dios, vas a saber que estás dentro de esa soberanía del Señor. Vas a saber que estás caminando por donde debes de caminar. Dice ahí en el versículo 23, en este alcance que el Señor va a tener, y aquí viene una frase muy interesante. Dice ahí que Jacob no se avergonzará ni se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, y noten esta frase, obra de mis manos en medio de ellos. ¿Quién ha estado obrando para que Jacob pueda tener hijos que se presenten delante de Dios, no se avergüencen ni se pongan pálidos? Dice, son obra de mis manos. Nuevamente mostrándonos esa soberanía del Señor en su totalidad. El Señor hace todo esto porque en su soberanía le place hacerlo. Dicho de otra manera, vamos a Romanos. En Romanos 8 está lo que conocemos como la cadena inquebrantable. Romanos 8, 29 y 30.
Dice ahí en Romanos 8, 29 y 30, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Si se fijan todos los verbos en pasado, el Señor lo ve como una obra ya realizada. El Señor ha hecho todo para que nosotros podamos ser salvos. El Señor ha puesto todo. Y si tú sigues de necio, bueno, pues el Señor va a tener que pasarte por pruebas suficientes para que lo comprendas, para que entiendas claramente lo que Él ha hecho. El Señor ha hecho posible la salvación en nosotros. El Señor salva a quien Él quiere. Ay, hermano, entonces yo ¿para qué oro por mi marido? Bueno, noten, aquí Pablo está diciendo que el Señor ha hecho todo. En términos de Isaías, nos dice en el capítulo 9, lo mismo que dijo aquí en Isaías, o tiene en el 9:21 de Romanos, o no tiene potestad el alfarero por el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro de deshonra. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? El Señor hace lo que quiere y salva a quien quiere y no salva a quien no quiere. Bueno, entonces ¿para qué oramos, hermanos? Vean cómo dice Pablo, capítulo 10. Pablo no tiene esa idea de ¿y entonces para qué oro? Vean lo que dice el 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo no dice, bueno, si el Señor va a salvar, si el Señor lo va a hacer con quien Él quiera, pues ya ¿para qué oro por los judíos? No, dice, mi oración es porque se salven, porque más personas conozcan esta salvación. Regresemos ahí a Isaías 29. Dice ahí que Él verá a sus hijos, obra de mis manos, y noten esto, en medio de ellos, el Señor ha estado trabajando en medio de ellos. Esa es la omnipresencia de Dios. ¿Dónde está Dios en medio de todos tus problemas? ¿Dónde está Dios cuando hay tantos asesinatos? Dios está ahí. Cuando hay tantos robos, cuando hay tantas injusticias. Miren, si nosotros volteamos a ver las noticias de hoy, las de ayer, vemos todo esto que están viendo en ese tiempo el pueblo de Israel. Injusticia, sufrimiento, abuso, gobernantes despiadados, asesinos despiadados, rateros despiadados. Y ellos no se preguntaban en dónde está Dios. Algunos creían, tengo que ir a hacer alianzas por otros lados para que me defienda de esto. Estás en esa situación porque Dios así quiere que estés. ¿Y sabes quién te va a sacar de esto? Dios. Posiblemente te saque con 2 pies por delante, ¿verdad? Pero te va a sacar. Te va a sacar. Tú flojito y cooperando. Y noten qué es lo que Dios quiere. Dice en el versículo 23, porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Noten, el Señor quiere que comprendamos la totalidad de Él. Dice, santificarán su nombre. Yo le diría sus nombres, todos los nombres que conocemos del Señor, debemos de santificarlo. Pero hay uno en especial que siempre se nos olvida y que creo yo que es el primordial. Él es santo, santo, santo. Se nos olvida y creemos que nosotros somos los que debemos de ayudarle o hacer algo que creemos que a Él se le está yendo de sus manos. Dios está haciendo todo. El hecho de que Dios sea 3 veces santo es que Él está separado, apartado de su creación. Él tiene todo bajo su control. No hay nada que te suceda a ti que Dios no lo tenga bajo tu control. Te puso a tu marido, te puso a tu esposa, te puso a tu jefe, te puso a tu maestro en la escuela. Te puso todas esas cuestiones que vives en el día con día. ¿Por qué? Porque lo que Él quiere es que lo santifiquemos. Que digamos, ese es mi Dios y a pesar de todo lo que me pueda, aun si me matare, decía Job, seguiré confiando en Él.
Dice aquí, santificarán su nombre, santificarán al Santo de Israel y temerán. El temor no es un temor paralizante, sino un temor fructífero. ¿Se acuerdan cuando el Señor les entrega ahí en la parábola de los talentos a unos 5, a otro 2, a otro 1? El de los 5 le entrega otros 5, el de los 2 le entrega otros 2. Pero el que tenía uno, ¿qué dijo? No, mejor me escondo porque vas a llegar y vas a querer cobrarme. Y no, mira, mejor ahí está tu talento, ¿verdad? Ese es un miedo paralizante. El Señor quiere que en temor, ¿verdad?, obedezcamos su palabra. Y por eso dice ahí, santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. En ese momento glorioso en donde el Señor esté trabajando con Israel para esa bendición, en el milenio, posiblemente en la salida de Babilonia, ¿verdad? El Señor va a permitir que ellos le estén temiendo. Eso va a cambiar, ¿verdad? Si es en Babilonia, después del regreso de Babilonia va a cambiar, pero si es en el milenio no va a cambiar para nada. Y dice en el versículo 24, y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. Nosotros tenemos que entender que Dios es el que está obrando y aun a los que no entienden, Dios los hará entender. Aún a los que no quieren aprender, lo van a aprender porque son suyos. Pero fíjate bien, cuando alguien se está oponiendo a recibir la sabiduría de Dios, está dentro de sus planes. Es la tribu de Judá, está dentro de sus planes, tiene que ser la tribu de donde llegue el Mesías. Cuando alguien se quiere oponer a esos planes de Dios, dice, fácil, sufrimiento para que me voltee a ver. Lo meto en problemas. No quiere vivir como yo le marco, no quiere vivir de acuerdo a mis planes. Bueno, para que se logren mis planes y mis propósitos con la vida de Judá, lo tengo que pasar por sufrimiento. Mi oración por ustedes y por mí es que logremos ser obedientes sin tanto sufrimiento. Porque a veces, a pesar de que sabemos de que Dios va a cumplir su plan en nosotros, estamos como Judá. ¿Será que Dios puede? ¿Será que Dios nos va a salvar? Mira, estos extraviados que van a aprender inteligencia, estos murmuradores que pelean nada más por la doctrina. A veces ni discutir se puede con algunos necios, ¿verdad?, acerca de cuestiones de doctrina, porque yo estoy bien y punto, ¿verdad? Algunos no entienden la diferencia entre cuestiones de obediencia y cuestiones de preferencia. Pero dice el Señor, yo les voy a hacer aprender inteligencia y les voy a hacer aprender doctrina porque están dentro de mi plan. Nada más que en el inter, pásate por un sufrimiento necesario para que puedas prestar oído a lo que yo te estoy diciendo, a lo que yo te estoy pidiendo. ¿No quieres? Vas a pasar por muchos problemas. Dios va a hacer que sus hijos entiendan, los va a llevar a ese entendimiento para que lo honren, para que lo glorifiquen, para que lo santifiquen. Estos tres detalles que estamos viendo de la soberanía de Dios, si no los comprendemos, no vamos a lograr entender cómo es que Dios es el creador del universo. No vamos a entender cómo es que Dios está gobernando todo el universo. La soberanía de Dios es la que salva, la soberanía de Dios es la que acaba con el pecado, la soberanía de Dios es la que hace entender doctrina. ¿Quieres seguirte resistiendo a la soberanía de Dios o prefieres aceptarla? Es tu decisión. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, Dios santo, creador del universo, Padre soberano, qué maravilloso es conocerte cada día más de cerca. Gracias te damos porque tú nos has abierto el entendimiento. Por eso estamos aquí, Señor. Te rogamos que lo sigas haciendo. Que podamos decir confiados que somos tu obra. Que nosotros simple y sencillamente hemos sido obedientes a lo que nos has marcado. Ayúdanos a comprender que nosotros no hemos hecho nada, que tú has hecho todo. Ayuda a los que murmuran, a los que son testarudos, a los que se oponen a aceptar tu soberanía, que puedan comprenderla
Y Señor, que no sufran tanto por su necedad antes de aceptarlo. Son tus hijos, los llevarás a la salvación. Pero si no aprenden doctrina, su paso por la tierra conllevará mayor sufrimiento. Ayúdanos a ser dóciles, a ser sensibles a tu palabra, a buscar hacer exclusivamente lo que ella nos marca. Te rogamos por los que aún no te conocen y están dentro de tus planes de salvación. Guíanos a ellos para que les podamos dar a conocer tu palabra y tu salvación. Dependemos de ti, Padre. Ayúdanos a recordarlo cada momento. Del mismo modo que lo has hecho en toda la historia de tu palabra, lo harás con nosotros. Y esa debe de ser nuestra absoluta confianza. En tus manos estamos. Padre, oramos a ti en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.